fructificad y multiplicaos, henchid la tierra, subyugadla. Durante este programa, adéntrense en la mente de Lyndon LaRouche, a quien los jerarcas rusos consideran su más temible oponente. Es uno de los personajes de renombre internacional más controvertidos de esta década. Presidente de una agencia internacional de noticias, se ha ganado el odio de poderosos círculos de la finanza internacional por su campaña de 10 años para reformar el sistema monetario. Con sus descubrimientos fundamentales en la ciencia económica, se ha convertido en el economista más acertado del mundo. Aunque no muchos lo saben hoy día, fue durante el Renacimiento de Oro en Italia, cuando la civilización europea occidental recibió una idea nueva que en su momento condujo a la fundación de la República Constitucional de los Estados Unidos. Dos hombres de la Italia del siglo XV se destacan entre todos. El primero de ellos, el más grande de esos italianos, era de origen alemán, el cardenal Nicolás de Cusa. El más grande de entre los sucesores inmediatos de Cusa fue Leonardo da Vinci. En la ciencia, nadie iguala el genio y el aliento de los aportes de Leonardo, salvo ese genio universal, Gottfried Leibniz. Después de Leibniz, entre los hombres de ciencia, apenas Carl Gauss puede compararse a ellos dos. Lo extraño es que la mayoría de ustedes tienen, aunque sea una noción vaga de la importancia de Leonardo, pero la mayoría tal vez no sabe cosa alguna del gran predecesor inmediato de Leonardo, el hombre que fue sin duda el más grande genio, el alma más profunda y universal de los últimos 600 años, el hombre al que la cultura europea moderna le debe más que a cualquier otra personalidad, Nicolás de Cusa. Si tomamos en consideración el panorama que cubre el genio científico de Leonardo, la integridad de la ciencia europea moderna no hubiera podido florecer sin la obra de Cusa, quien echó los cimientos del método científico y riguroso de descubrimiento en escritos suyos como su magnífica De Docta Ignorantia. Apenas un puñado de científicos destacados del siglo XX saben algo acerca de la obra de Cusa, aun cuando la ciencia moderna difícilmente existiera de no contar con los descubrimientos fundamentales de Cusa en el campo de las matemáticas. Le debemos a Cusa muchas otras cosas. Por ejemplo, fue Cusa quien elaboró la doctrina de derecho internacional que rige la existencia de la forma moderna del Estado Nacional Republicano Soberano. Fue Cusa quien sentó la doctrina del derecho natural tal como la entendían los padres fundadores de nuestra República Constitucional. Aunque Cusa perfeccionó el trabajo que ya habían realizado en esos campos San Agustín, Dante Alighieri y Petrarca, fue la influencia directa de Cusa la que condujo a la fundación del primero de los estados nacionales soberanos modernos, tarea que realizó el rey Luis XI a fines del siglo XV, y a la fundación del segundo estado nacional moderno, la Inglaterra de los Tudor, poco después. Pese a los muchos aportes que dieron a la humanidad las civilizaciones anteriores, el ritmo de progreso científico, técnico, económico y político que se produjo en Europa y las Américas en los 400 años que van de mediados del siglo XV a mediados del siglo XIX no tiene parangón en la historia de la humanidad. Mas todos esos milagrosos aportes del Renacimiento de Oro del siglo XV no fueron en lo esencial otra cosa que el ejercicio de una peculiarísima facultad que la civilización occidental judeocristiana posee desde los tiempos de Jesucristo. Si bien hay diferencias fundamentales entre una civilización basada en la ley mosaica y lo que el Nuevo Testamento considera la nueva dispensación de Cristo, el cristianismo y el judaísmo tienen raíces comunes, raíces que se remontan al capítulo inicial del libro del Génesis. El secreto de cuanto hay se contiene implícitamente en el mandamiento que da a la humanidad el versículo 28 del primer capítulo del Génesis. En lo que resta de este programa, muchos de ustedes descubrirán por vez primera algo de la profunda sabiduría que encierra ese versículo del libro del Génesis.
Cuando estemos por terminar, reconocerán con gran facilidad que ese versículo encierra una verdad profundísima, y si eso los sorprende, tal vez los sorprenda aún más la simplicidad con la que se demuestra lo que vamos a exponer. Estoy convencido, por teoría y práctica, que lo que aprenderán ustedes en el tiempo que nos resta enriquecerá enormemente su vida.